¿Qué ocurre cuando un joven brillante, educado en las mejores escuelas de Francia, se sienta una tarde en un café parisino y súbitamente experimenta una revelación tan devastadora que transformará para siempre su comprensión de lo que significa existir? Jean-Paul Sartre no buscaba convertirse en el filósofo más influyente del siglo XX cuando comenzó a observar con fascinación morbosa cómo un árbol de castaño en el parque de Bouville le revelaba verdades inquietantes sobre la naturaleza de la realidad. Pero esa experiencia de lo que llamaría la náusea se convertiría en el punto de partida de una revolución filosófica que desafiaría todas las certezas occidentales sobre la naturaleza humana. Durante las décadas de 1930 y 1940, mientras Europa se desmoronaba bajo el peso de guerras devastadoras y ideologías totalitarias, este pequeño hombre de gafas gruesas desarrollaba en cafés humeantes una filosofía que colocaría la libertad humana absoluta en el centro de todo pensamiento serio sobre la existencia. Pero su libertad no era el concepto político familiar que prometía emancipación de tiranos externos, sino algo mucho más radical y aterrador, la comprensión de que los seres humanos están condenados a ser libres, obligados a elegir constantemente sin fundamentos absolutos que justifiquen sus decisiones. Esta condena a la libertad no era teoría abstracta para este pensador sino experiencia vivida durante años donde cada decisión podía significar la diferencia entre vida y muerte. La ocupación alemana de París había transformado elecciones aparentemente triviales en dilemas existenciales con consecuencias mortales. Colaborar o resistir, hablar o callar, actuar o permanecer pasivo, cada alternativa revelaba que no existían autoridades externas que pudieran asumir responsabilidad por las consecuencias de tales decisiones. De estas circunstancias extremas emergió una comprensión filosófica que iba mucho más allá de respuestas a crisis temporales. El autor había reconocido que la experiencia wartime simplemente hacía visible una condición que caracterizaba permanentemente la existencia humana. Estamos arrojados a un mundo que no elegimos, forzados a tomar decisiones sin guías definitivos sobre qué constituye la elección correcta, responsables completamente por las consecuencias de acciones basadas en información incompleta sobre circunstancias que no controlamos totalmente, sus conceptos revolucionarios sobre la mala fe, la angustia, el proyecto fundamental y la responsabilidad absoluta no surgieron de especulación académica sino de observación meticulosa de cómo las personas realmente se comportan cuando confrontan la libertad radical que define su humanidad. Había descubierto que la mayoría de los individuos desarrollan estrategias elaboradas para evitar reconocer la extensión completa de su libertad porque tal reconocimiento genera ansiedad insoportable. Su filosofía se convertiría en manual práctico para navegar la condición humana sin refugiarse en ilusiones consoladoras sobre destinos predeterminados, naturalezas fijas, o autoridades externas que podrían asumir responsabilidad por nuestras vidas. Si buscas entretenimiento superficial, no te suscribas a este canal. Pero si buscas contenido de verdadero valor, suscríbete, apaga las luces y adentrémonos en la mente de Jean-Paul Sartre. Capítulo 1. El joven fenomenólogo. De la École Normale al Café de Florée en septiembre de 1924, un joven de 19 años con gafas gruesas y estatura diminuta cruzaba por primera vez los portones de la École Normale Supérieure, la institución académica más prestigiosa de Francia, sin sospechar que estaba a punto de iniciar una revolución intelectual que cambiaría para siempre la comprensión occidental de la condición humana. Jean-Paul Sartre había llegado a la Rue de Ulm no como un rebelde filosófico sino como producto ejemplar del sistema educativo francés, brillante en literatura clásica y filosofía tradicional, pero completamente inconsciente de que sus verdaderas contribuciones intelectuales surgirían precisamente del rechazo sistemático de todo lo que esa educación privilegiada le había enseñado. Los años normalinos de este futuro revolucionario del pensamiento estuvieron marcados por una paradoja fundamental, que definiría toda su obra posterior, mientras dominaba magistralmente los sistemas filosóficos clásicos que estudiaba.
Experimentaba simultáneamente una creciente insatisfacción con las respuestas que tales sistemas proporcionaban a las preguntas más urgentes sobre la existencia humana. Sus profesores lo consideraban uno de los estudiantes más prometedores de su generación, capaz de analizar con precisión devastadora las obras de Kant, Hegel y Bergson, pero el joven filósofo comenzaba a sospechar que toda esa tradición intelectual había perdido contacto con la realidad vivida de lo que significa ser humano en el mundo moderno. La transformación decisiva llegó a través de su encuentro con la fenomenología alemana, particularmente con las obras de Edmund Husserl y Martin Heidegger. Cuando Raymond Aron regresó de Berlín en 1932 y describió a su amigo la nueva metodología filosófica que había descubierto, no estaba simplemente compartiendo información académica sino proporcionando las herramientas conceptuales que permitirían al futuro autor de El ser y la nada desarrollar su comprensión revolucionaria de la conciencia humana. La fenomenología prometía algo que la filosofía tradicional francesa había perdido: la posibilidad de estudiar las experiencias tal como se presentan a la conciencia, sin imponer categorías abstractas que distorsionaran su naturaleza original. Esta metodología representaba exactamente lo que el joven pensador había estado buscando sin saberlo. Durante años había sentido que existía una brecha inexplicable entre las sofisticadas teorías filosóficas que estudiaba y las experiencias concretas que vivía cotidianamente. Las emociones intensas, los momentos de angustia existencial, las sensaciones de libertad y responsabilidad que experimentaba no encontraban representación adecuada en los sistemas tradicionales que reducían la experiencia humana a categorías racionales abstractas. El Café de Flores se convirtió en su laboratorio filosófico natural, el espacio donde podía observar sin interferencias académicas cómo se desarrollaba realmente la experiencia humana. Sentado durante horas frente a su mesa habitual, consumiendo cantidades prodigiosas de café y cigarrillos, el fenomenólogo novato comenzó a desarrollar una técnica de observación que combinaría el rigor metodológico aprendido en la École Normale con una sensibilidad casi literaria hacia los matices más sutiles de la experiencia vivida. Sus primeras investigaciones fenomenológicas se centraron en experiencias que la filosofía académica había considerado tradicionalmente como marginales o irrelevantes: las emociones, la imaginación, la percepción de otros individuos, los momentos de aburrimiento o fascinación que interrumpían la rutina cotidiana. Pero precisamente en estas experiencias aparentemente triviales, el joven investigador comenzó a descubrir estructuras fundamentales de la conciencia que habían permanecido ocultas para generaciones de filósofos que se habían concentrado exclusivamente en los procesos racionales abstractos. Su análisis de la emoción reveló que los estados afectivos no eran simplemente perturbaciones irracionales de un funcionamiento mental normalmente objetivo, sino formas específicas de relacionarse con él. Mundo que poseían su propia lógica interna y su propia capacidad reveladora. La cólera, la tristeza, la alegría no eran fenómenos que necesitaran ser explicados en términos de causas mecánicas, sino modalidades de la conciencia que construían activamente el mundo de maneras particulares. Una persona colérica no simplemente experimentaba una reacción emocional ante circunstancias objetivas, sino que constituía esas circunstancias como insoportables a través de su respuesta emocional. Esta comprensión revolucionaria de la intencionalidad emocional preparaba el terreno para discoveries aún más radicales sobre la naturaleza de la conciencia humana. Si las emociones construían activamente el mundo en lugar de simplemente responder pasivamente a estímulos externos, entonces toda la comprensión tradicional de la relación entre subjetividad y objetividad necesitaba ser completamente reconsiderada. Capítulo 2. La náusea. El descubrimiento brutal de la existencia. En una tarde particularmente gris de 1932, mientras caminaba por el Jardín Botánico de París, Jean-Paul Sartre experimentó lo que describiría como la revelación más devastadora y transformadora de su vida intelectual. No fue una epifanía mística ni un momento de claridad reconfortante,
sino una experiencia de repulsión tan intensa y perturbadora que lo obligaría a reconstruir completamente su comprensión de lo que significa existir en el mundo. Frente a las raíces de un árbol de castaño, el joven filósofo se encontró súbitamente confrontado con lo que llamaría la náusea, el reconocimiento visceral de que la existencia no tenía justificación, propósito o necesidad inherente. La náusea no era simplemente una sensación física desagradable, sino una forma de conocimiento que penetraba más profundamente que cualquier análisis racional. En ese momento de revelación brutal, toda la realidad se le presentó como contingente, gratuita, de más. Los objetos que lo rodeaban, el árbol que observaba, su propio cuerpo, incluso sus pensamientos más íntimos, todo había perdido la aparente solidez y naturalidad que normalmente poseía. La existencia se revelaba como un hecho bruto sin explicación, una presencia masiva e injustificable que simplemente estaba ahí sin razón alguna para estar. Esta experiencia transformaría radicalmente su comprensión de la filosofía porque demostraba que las verdades más fundamentales sobre la condición humana no podían ser alcanzadas a través de argumentación abstracta sino únicamente mediante confrontación directa con la experiencia vivida en sus formas más extremas. La náusea representaba el momento en que la realidad se despojaba de todas las interpretaciones consoladoras que normalmente la hacían tolerable, revelando su naturaleza completamente arbitraria. El descubrimiento tenía implicaciones devastadoras que se extendían mucho más allá de la filosofía académica. Si la existencia era fundamentalmente contingente, entonces todas las estructuras de significado que los seres humanos construían para dar sentido a sus vidas eran construcciones artificiales impuestas sobre una realidad que permanecía completamente indiferente a tales interpretaciones. Las instituciones sociales, los valores morales, las identidades personales, las relaciones afectivas, todo lo que normalmente proporcionaba estabilidad y dirección a la experiencia humana se revelaba como creaciones humanas sin fundamento objetivo. Pero la náusea también contenía una dimensión liberadora que tardaría años en desarrollar completamente. Si la existencia no tenía esencia predeterminada, si no existían fundamentos absolutos que dictaran cómo debía vivirse la vida humana, entonces los individuos poseían una libertad radical para crear sus propios valores y definir sus propias identidades. La contingencia absoluta de la existencia era simultáneamente una condena y una liberación, una carga insoportable y una oportunidad sin precedentes. Durante los años siguientes, el autor trabajaría incansablemente para desarrollar las implicaciones filosóficas completas de esta experiencia fundacional. La náusea se convertiría en el punto de partida para una reconstrucción sistemática de la ontología que colocaría la libertad humana en el centro absoluto de toda reflexión sobre la realidad. Pero esta libertad no sería la libertad política familiar que prometía emancipación de opresores externos, sino algo mucho más radical y aterrador. ¿Qué ocurre cuando un individuo reconoce que no existe ninguna naturaleza humana fija que pueda justificar sus decisiones, que no haya autoridades externas que puedan asumir responsabilidad por sus elecciones, que está completamente solo para crear el significado de su propia existencia? La respuesta a esta pregunta transformaría no solo la filosofía del siglo XX sino la comprensión que generaciones futuras tendrían sobre lo que significa ser auténticamente humano. Pero primero era necesario examinar más de cerca la estructura de esa libertad radical que la náusea había revelado como la característica definitoria de la condición humana. La experiencia del árbol de castaño había destruido para siempre cualquier ilusión sobre la existencia de fundamentos absolutos, pero ¿cómo podía un ser humano vivir sin tales fundamentos? ¿Cómo era posible construir una vida auténtica sobre el reconocimiento de que toda existencia era fundamentalmente absurda? Estas preguntas urgentes requerían una investigación sistemática de la estructura de la conciencia humana que revelaría dimensiones aún más perturbadoras de la condición existencial. Capítulo 3. El ego como construcción, demoliendo el yo pienso mientras desarrollaba las implicaciones de su descubrimiento sobre la contingencia radical de la existencia.
Sartre se enfrentó a una pregunta que había atormentado a la filosofía occidental desde Descartes: ¿qué es exactamente ese yo que piensa, que experimenta la náusea, que se encuentra arrojado a un mundo absurdo? La respuesta que construiría durante la década de 1930 demolería una de las certezas más arraigadas del pensamiento occidental y revelaría que lo que experimentamos como nuestra identidad personal más íntima no es más que una construcción artificial que oscurece la verdadera naturaleza de la conciencia humana. En 1936, cuando publicó La trascendencia del ego, el joven fenomenólogo francés estaba realizando una operación quirúrgica conceptual de precisión devastadora. Tomando las herramientas metodológicas que había aprendido de Husserl, pero aplicándolas con una radicalidad que su maestro alemán nunca había osado intentar, demostró que el ego no era una estructura permanente de la conciencia sino un objeto construido por la conciencia, no diferente en principio de cualquier otro objeto que apareciera en el campo de la experiencia. Esta distinción aparentemente técnica tenía consecuencias revolucionarias que transformarían completamente la comprensión de lo que significa ser una persona. Si el ego era una construcción más que una realidad fundamental, entonces la sensación familiar de poseer una identidad estable y coherente era una ilusión generada por procesos de los cuales normalmente no éramos conscientes. La persona que creía conocerse a sí misma, que experimentaba una continuidad temporal entre su pasado y su futuro, que se identificaba con ciertos rasgos de carácter y ciertas preferencias estables, estaba viviendo en una ficción que oscurecía la verdadera naturaleza de su ser. ¿Pero qué quedaba si se eliminaba el ego como fundamento de la identidad personal? La respuesta de este pensador radical era tan simple como perturbadora: quedaba la conciencia pura, una actividad espontánea y libre que constituía objeto sin estar constituida por nada exterior a sí misma. Esta conciencia no era una cosa sino una actividad, no una substancia sino un proceso, no un contenedor sino un movimiento constante de trascendencia hacia objetos que ella misma hacía aparecer como significativos. La experiencia cotidiana confirmaba esta teoría de maneras que la mayoría de las personas preferían no examinar demasiado de cerca. En momentos de concentración intensa, cuando estábamos completamente absortos en una actividad que nos fascinaba, el sentido del ego desaparecía completamente. No experimentábamos una separación entre un yo que observaba y un objeto observado, sino una unidad inmediata entre conciencia y mundo. Era solo retrospectivamente, cuando reflexionábamos sobre esa experiencia, que construíamos un ego que había sido el sujeto de tal experiencia. Esta construcción retrospectiva del ego no era un proceso neutral sino una forma específica de relacionarse con la propia experiencia que tenía consecuencias profundas para la autenticidad existencial. Cuando una persona se identificaba con el ego que había construido, comenzaba a vivir como si fuera realmente esa identidad fija, limitando sus posibilidades futuras a lo que consideraba coherente con su personalidad establecida. Se convertía en prisionera de una ficción que ella misma había creado pero que ya no reconocía como construcción. El análisis tenía implicaciones aún más radicales para la comprensión de la responsabilidad moral y la transformación personal. Si el ego era una construcción, entonces ninguna persona podía refugiarse en la excusa de que estaba actuando de acuerdo con su naturaleza cuando tomaba decisiones cuestionables. No existía una naturaleza fija que pudiera justificar comportamientos destructivos o limitar posibilidades de crecimiento. Cada individuo era completamente responsable por el ego que había construido y completamente libre para reconstruirlo en cualquier momento. Pero esta libertad radical para la autorrecreación también generaba una ansiedad específica que la mayoría de las personas encontraban insoportable. Si no había un yo esencial que descubrir sino únicamente un yo que construir a través de decisiones constantes, entonces cada momento requería una elección sobre quién ser. La estabilidad reconfortante de la identidad personal se revelaba como una ilusión que oscurecía la verdad más fundamental sobre la condición humana, que estamos condenados a elegir constantemente quiénes somos sin garantía sobre las consecuencias de tales elecciones.
¿Cómo podía un ser humano vivir auténticamente con el reconocimiento de que su identidad más íntima era una construcción artificial? ¿Qué formas de existencia se hacían posibles cuando se abandonaba la ilusión del ego sustancial? Estas preguntas conducían directamente hacia el corazón de la ontología existencial que revolucionaría la comprensión occidental de la libertad, la responsabilidad y la autenticidad humana. Capítulo 4. Ser y nada. La ontología de la libertad radical en 1943, mientras París permanecía bajo ocupación alemana y cada decisión cotidiana podía determinar la supervivencia o la muerte, Jean-Paul Sartre completó la obra que establecería definitivamente su posición como el filósofo más revolucionario del siglo XX. El ser y la nada no era simplemente otro tratado académico sobre problemas abstractos, sino una radiografía implacable de la condición humana que revelaría por qué los seres humanos experimentan la libertad como una carga insoportable y la autenticidad como una meta casi imposible de alcanzar. La arquitectura conceptual que construyó en esas 700 páginas densas partía de una distinción fundamental que transformaría para siempre la comprensión occidental de la realidad. Existían dos modos de ser completamente diferentes y mutuamente irreducibles, el ser en sí de las cosas y el ser para sí de la conciencia humana. Esta distinción no era una clasificación académica arbitraria, sino el reconocimiento de una diferencia ontológica tan radical que hacía imposible cualquier reducción materialista o idealista de la experiencia humana. El ser en sí era la modalidad de existencia característica de todos los objetos que no poseían conciencia, rocas, árboles, máquinas, incluso los cuerpos humanos considerados como objetos físicos. Estos entes simplemente eran lo que eran, completamente idénticos a sí mismos, sin ninguna dimensión de temporalidad o posibilidad que los separara de su identidad inmediata. Una piedra era exactamente y completamente una piedra, sin angustia sobre su futuro, sin remordimiento sobre su pasado, sin la capacidad de imaginar alternativas a su condición actual. Pero el ser para sí de la conciencia humana funcionaba según principios completamente diferentes que hacían imposible cualquier forma de identidad estable. La conciencia existía como una carencia constante, una negación activa, una separación permanente de sí misma que la obligaba a estar constantemente proyectándose hacia posibilidades futuras que aún no se habían realizado. Un ser humano no podía nunca ser simplemente lo que era en el momento presente, porque su ser consistía precisamente en la capacidad de trascender cualquier situación dada hacia posibilidades que aún no existían. Esta estructura temporal de la existencia humana generaba la libertad radical que definía la condición existencial, pero también explicaba por qué esa libertad era experimentada como angustia más que como celebración. Estar condenado a elegir constantemente sin fundamentos absolutos que justificaran las elecciones significaba vivir en un estado permanente de incertidumbre sobre las consecuencias de las decisiones tomadas. Cada proyecto humano estaba basado en una apuesta sobre un futuro que permanecía fundamentalmente impredecible. El análisis revelaba también por qué los seres humanos desarrollaban estrategias tan elaboradas para escapar del reconocimiento de su libertad radical. La mala fe no era simplemente deshonestidad consciente, sino una estructura fundamental de la existencia humana que permitía a los individuos vivir como si fueran cosas con naturalezas fijas en lugar de reconocer que eran libertad pura obligada a crearse constantemente a través de sus elecciones. Pero la ontología también contenía una dimensión que hacía posible la autenticidad existencial para aquellos individuos suficientemente valientes para confrontar la verdad sobre su condición. Si la libertad humana era realmente absoluta, si no existían limitaciones esenciales que determinaran lo que una persona podía llegar a ser, entonces cada individuo poseía un potencial de transformación que excedía vastamente lo que la mayoría creía posible. Esta libertad ontológica no era una abstracción teórica, sino una realidad práctica que se manifestaba en cada momento de elección. Cuando una persona decidía casarse, elegir una carrera, adoptar valores morales específicos, o incluso simplemente levantarse por la mañana en lugar de permanecer en la cama,
Estaba ejerciendo esa libertad radical que la constituía como ser humano. No había fuerzas externas que pudieran obligarla a tomar decisiones específicas, pero tampoco había guías preestablecidos que pudieran garantizar que sus elecciones fueran las correctas. La responsabilidad que derivaba de esta libertad absoluta era tan total que resultaba vertiginosa. Cada persona era responsable no solo por sus acciones individuales sino por la imagen de humanidad que creaba a través de sus elecciones, porque al elegir para sí misma estaba implícitamente recomendando ese tipo de elección para toda la humanidad. No existían excusas válidas que pudieran absolverla de esta responsabilidad porque incluso las circunstancias más limitantes dejaban espacio para diferentes formas de responder a la limitación. ¿Cómo explicar entonces que la mayoría de los individuos vivieran como si no fueran libres, como si sus comportamientos estuvieran determinados por fuerzas externas a su control? ¿Qué mecanismos psicológicos permitían a las personas escapar del reconocimiento de una libertad que era simultáneamente su gloria y su tormento? La respuesta conduciría hacia uno de los conceptos más penetrantes y perturbadores de toda la psicología existencial. Capítulo 5. Mala fe. Las 1000 maneras de huir de sí mismo. En las páginas más devastadoras de El ser y la nada, Sartre realizó una disección implacable de los mecanismos que los seres humanos emplean para escapar de la verdad insoportable sobre su libertad radical. La mala fe no era simplemente mentirse a uno mismo sobre hechos inconvenientes, sino una estructura existencial fundamental que permitía a los individuos vivir como si fueran objetos determinados por fuerzas externas en lugar de reconocer que eran libertad pura condenada a elegir constantemente el significado de su propia existencia. El análisis comenzaba con una paradoja que revelaba la sofisticación extraordinaria de los autoengaños humanos. Para que la mala fe funcionara efectivamente, una persona tenía que conocer simultáneamente la verdad que estaba ocultándose de sí misma y la falsedad que estaba adoptando como creencia. No era posible engañarse genuinamente porque el engaño requería conocimiento de lo que se estaba negando, pero tampoco era posible admitir abiertamente la verdad porque entonces el refugio consolador de la mala fe se desintegraría inmediatamente. La primera modalidad de mala fe que identificaba era la huida hacia la facticidad, la estrategia de vivir como si las circunstancias externas determinaran completamente las posibilidades de acción. Una persona que declaraba no tengo elección frente a decisiones moralmente cuestionables estaba adoptando esta forma de mala fe, refugiándose en la ilusión de que factores externos a su control la obligaban a actuar de maneras específicas. Pero incluso en las situaciones más limitantes, siempre permanecían alternativas sobre cómo responder a las limitaciones. La segunda modalidad era la huida hacia la trascendencia, la estrategia opuesta de vivir como si se fuera libertad pura sin ninguna limitación factual que condicionara las posibilidades de acción. Esta forma de mala fe se manifestaba en individuos que negaban completamente el peso de sus circunstancias históricas, sociales o biológicas, imaginando que podían transformarse instantáneamente en cualquier cosa que desearan ser sin considerar los obstáculos reales que enfrentaban. Pero la forma más común y sofisticada de mala fe era la adopción de roles sociales como si fueran identidades esenciales. El mesero que interpretaba exageradamente su papel de mesero, exagerando cada gesto profesional hasta convertirlo en parodia inconsciente, estaba usando su rol social como refugio contra el reconocimiento de que era libre para hacer otra cosa. Al identificarse completamente con su función, evitaba confrontar la angustia de elegir constantemente quién ser más allá de las expectativas sociales predefinidas. Esta identificación con roles se extendía a todas las dimensiones de la identidad personal. Las personas se refugiaban en sus profesiones, sus orientaciones políticas, sus preferencias estéticas, incluso sus traumas psicológicos, como si fueran destinos ineludibles más que elecciones que podían ser reconsideradas en cualquier momento. La frase yo soy así se convertía en la fórmula mágica que transformaba la libertad aterrorizante en necesidad reconfortante. El análisis revelaba también cómo la mala fe operaba en las relaciones interpersonales.
Los individuos desarrollaban formas sofisticadas de manipulación emocional que les permitían obtener lo que deseaban de otros sin asumir la responsabilidad de pedirlo directamente. Las seducciones, los chantajes afectivos, las víctimas profesionales, todas estas estrategias representaban intentos de controlar la libertad ajena mientras se negaba la propia responsabilidad por los métodos empleados. Pero quizás la modalidad más perversa de mala fe era la que se disfrazaba como autenticidad. Ciertos individuos convertían su supuesta sinceridad en una nueva forma de rol social, interpretando el papel del auténtico con la misma rigidez que otros interpretaban papeles más convencionales. Su aparente honestidad sobre sus debilidades se convertía en una estrategia para evitar el trabajo real de transformación personal, porque admitir problemas sin comprometerse a cambiarlos era una forma refinada de evitar la responsabilidad. La mala fe también operaba a nivel colectivo a través de ideologías que prometían liberar a los individuos de la carga de la elección personal. Los movimientos políticos totalitarios, las religiones autoritarias, incluso ciertas formas de cientificismo, funcionaban como refugios masivos contra la angustia de la libertad individual. Ofrecían sistemas completos de creencias que eliminaban la necesidad de tomar decisiones morales complejas a cambio de la sumisión a autoridades externas. ¿Cómo era posible entonces distinguir entre la mala fe sofisticada que se disfrazaba como autenticidad y la autenticidad genuina que reconocía honestamente la libertad radical de la condición humana? Existían criterios objetivos para identificar cuando una persona estaba viviendo auténticamente versus cuando estaba simplemente adoptando una nueva forma más sutil de autoengaño. La respuesta requería una exploración más profunda de cómo la libertad humana se manifestaba en las relaciones con otros individuos igualmente libres. Capítulo 6. El holar del otro. El infierno son los otros. Durante los años de ocupación alemana en París, cuando caminar por las calles significaba estar constantemente vigilado por soldados que podían detenerte en cualquier momento sin justificación, Sartre desarrolló una de sus intuiciones más penetrantes sobre la naturaleza de las relaciones humanas. La experiencia de ser observado por fuerzas hostiles que poseían poder absoluto sobre su libertad y su vida no era simplemente una circunstancia histórica particular, sino la revelación de una estructura fundamental que caracterizaba todos los encuentros entre conciencias libres. El fenómeno del holar no se refería únicamente al acto físico de ser visto, sino a la transformación ontológica radical que ocurría cuando una persona reconocía que estaba siendo percibida como objeto por otra conciencia. En el momento en que alguien se sabía observado, experimentaba una forma específica de alienación que revelaba dimensiones de su ser que permanecían ocultas durante la experiencia solitaria de la libertad. La situación paradigmática era la del voyeur que espiaba a través del ojo de una cerradura, completamente absorto en su actividad, sin experimentar vergüenza o autoconciencia sobre lo que estaba haciendo. En ese estado de concentración total, no existía separación entre el sujeto observador y la actividad de observación, no había un ego reflexivo que juzgara moralmente el comportamiento. Pero cuando súbitamente escuchaba pasos en el corredor y reconocía que alguien más podía estar observándolo, experimentaba una transformación instantánea y devastadora. En ese momento de reconocimiento del holar ajeno, el voyeur se convertía súbitamente en objeto para otra conciencia, perdía su posición de sujeto absoluto y experimentaba por primera vez su comportamiento desde la perspectiva de un observador externo. La vergüenza que experimentaba no era simplemente una reacción emocional a ser descubierto, sino el reconocimiento ontológico de que poseía una dimensión de ser que existía únicamente en la mirada de otro. Esta dimensión objetual del ser humano no era accidental, sino constitutiva de la condición interpersonal. Los individuos no existían únicamente como libertad pura, sino también como objetos en el mundo de otras libertades. Y esta duplicidad generaba conflictos fundamentales que hacían imposible cualquier armonía perfecta entre conciencias diferentes. Cada persona necesitaba ser reconocida como sujeto libre por otros, pero para obtener tal reconocimiento tenía que arriesgar ser reducida a objeto.
El conflicto se manifestaba de formas sutiles pero constantes en todas las relaciones interpersonales. Cuando una persona trataba de seducir a otra, no estaba simplemente buscando satisfacción sexual sino intentando una forma específica de dominación ontológica. Quería ser elegida libremente por la otra persona, pero también quería que esa elección fuera tan total que eliminara la libertad de la persona que elegía. La seducción exitosa convertía al seducido en objeto que había renunciado voluntariamente a su subjetividad. Pero la persona seducida también participaba en el juego de dominación porque experimentaba una forma perversa de libertad a través de la renuncia a su libertad. Al convertirse en objeto del deseo ajeno, podía experimentar su propio valor sin asumir la responsabilidad de construirlo autónomamente. La objetificación mutua se convertía en refugio contra las exigencias insoportables de la autenticidad existencial. Las modalidades de conflicto interpersonal se extendían mucho más allá de las relaciones románticas. En las interacciones profesionales, las amistades, incluso las relaciones familiares, los individuos desarrollaban estrategias sofisticadas para controlar cómo eran percibidos por otros mientras intentaban simultáneamente reducir a otros a objetos predecibles que no amenazaran su propia libertad con demandas imprevistas. El masoquismo y el sadismo representaban las formas extremas pero lógicas de esta dinámica fundamental. El masoquista intentaba resolver el conflicto interpersonal renunciando completamente a su subjetividad, convirtiéndose voluntariamente en objeto para otro, pero descubría que tal renuncia era imposible porque la elección de ser objeto requería el ejercicio de la libertad que estaba tratando de abandonar. El sadista adoptaba la estrategia opuesta, tratando de reducir completamente al otro a objeto, pero descubría que la objetificación total eliminaba precisamente el reconocimiento libre que hacía valiosa la dominación. La imposibilidad estructural de estas estrategias explicaba por qué las relaciones humanas tendían hacia ciclos repetitivos de dominación y sumisión que nunca alcanzaban resolución satisfactoria. Cada participante en una relación necesitaba algo del otro que la naturaleza misma de la relación hacía imposible obtener completamente: reconocimiento libre de su libertad por parte de una libertad que permaneciera genuinamente libre. ¿Significaba esto que todas las relaciones humanas estaban condenadas al conflicto perpetuo? ¿Era posible imaginar formas de relacionarse que trascendieran la dinámica de objetificación mutua sin caer en la ilusión de armonía perfecta? La respuesta requería una comprensión más profunda de cómo la angustia existencial se manifestaba específicamente en la experiencia de la libertad absoluta. Capítulo 7. La angustia de la libertad absoluta. Cuando Sartre describía la angustia como el reconocimiento emocional de nuestra libertad radical, no estaba empleando un concepto psicológico convencional sino identificando una experiencia existencial que revelaba la verdad más fundamental y perturbadora sobre la condición humana. La angustia no era miedo a algo específico que pudiera ser evitado o conquistado, sino la confrontación directa con el hecho de que somos completamente responsables por crear el significado de nuestra propia existencia sin garantía sobre las consecuencias de nuestras elecciones. La situación paradigmática que empleaba para ilustrar esta experiencia era la del individuo que se encontraba al borde de un precipicio. El vértigo que experimentaba no era miedo a caer accidentalmente, porque podía tomar precauciones contra tal accidente, sino angustia ante la posibilidad de arrojarse voluntariamente. En ese momento de reconocimiento, la persona confrontaba directamente su libertad radical, nada externo a su propia decisión podía impedirle saltar, y esa ausencia total de limitaciones externas revelaba la extensión vertiginosa de su responsabilidad existencial. Esta forma específica de angustia se distinguía completamente del miedo porque no tenía objeto definido contra el cual fuera posible tomar medidas defensivas. Una persona podía temer a los ladrones y por tanto evitar ciertos barrios peligrosos, podía temer a las enfermedades y por tanto adoptar hábitos saludables, podía temer al rechazo social y por tanto comportarse de maneras socialmente aceptables. Pero la angustia surgía precisamente del reconocimiento de que ninguna precaución externa podía protegerla contra las consecuencias de su propia libertad.
La experiencia se manifestaba de formas múltiples en la vida cotidiana que la mayoría de las personas preferían no examinar demasiado de cerca. El estudiante que se encontraba frente a una página en blanco experimentaba una forma específica de angustia al reconocer que nada lo obligaba a escribir, que podía elegir no completar su ensayo y asumir las consecuencias de tal decisión. La angustia no surgía del miedo al fracaso académico, sino del reconocimiento de que incluso el fracaso sería resultado de una elección libre. El empleado que despertaba cada mañana y consideraba la posibilidad de no ir a trabajar experimentaba una variante similar de la misma angustia fundamental. No era miedo a perder su empleo lo que lo perturbaba, sino el reconocimiento súbito de que nada externo a su propia decisión lo obligaba a mantener el estilo de vida que había construido. Podía elegir la pobreza, la aventura, el escándalo social, cualquier alternativa que estuviera dispuesto a asumir como consecuencia de su libertad. La angustia también se manifestaba en las relaciones interpersonales cuando las personas reconocían que sus compromisos emocionales no estaban garantizados por ninguna fuerza externa a su propia elección continua. El individuo que prometía amor eterno experimentaba angustia al reconocer que nada podía garantizar que sus sentimientos permanecerían inalterados en el futuro, que tendría que elegir constantemente renovar su compromiso sin certeza sobre sus emociones futuras. Esta dimensión temporal de la angustia revelaba por qué era tan perturbadora y por qué la mayoría de las personas desarrollaban estrategias elaboradas para evitarla. Reconocer la libertad absoluta significaba aceptar que el futuro permanecía completamente abierto, que ninguna decisión presente podía determinar definitivamente las posibilidades futuras, que cada momento requeriría nuevas elecciones sobre quién ser y cómo vivir. La angustia también tenía una dimensión moral que la hacía aún más insoportable para la mayoría de los individuos. Al elegir para sí mismo, cada persona estaba simultáneamente creando una imagen de lo que la humanidad debería ser, porque era imposible elegir algo sin implícitamente recomendarlo como elegible para otros en circunstancias similares. Esta responsabilidad hacia toda la humanidad multiplicaba exponencialmente el peso de cada decisión individual. Pero quizás la dimensión más perturbadora de la angustia era su revelación de que la autenticidad existencial requería la aceptación permanente de la incertidumbre. Vivir auténticamente significaba renunciar a todas las formas de refugio que prometían eliminar la necesidad de elección continua, los sistemas de creencias absolutos, las identidades fijas, las rutinas automáticas, incluso los compromisos emocionales que funcionaran como determinaciones externas de comportamiento futuro. La mayoría de las personas encontraban esta perspectiva tan insoportable que preferían vivir en mala fe, adoptando roles sociales como si fueran naturalezas esenciales, siguiendo reglas morales como si fueran comandos divinos, manteniendo rutinas como si fueran necesidades biológicas. Estas estrategias proporcionaban la ilusión de estabilidad, pero al precio de renunciar a la libertad que constituía su humanidad más auténtica. ¿Cómo era posible entonces vivir auténticamente con la angustia como compañera constante? ¿Existían formas de relacionarse con la libertad radical que no requirieran ni la mala fe ni la parálisis existencial? La respuesta conduciría hacia algunos de los análisis más sutiles y reveladores sobre cómo los seres humanos realmente se comportan cuando creen que nadie los observa. Capítulo 8. El garcón de café y la performance del serén, uno de los análisis más brillantes y perturbadores de toda la literatura existencial. Sartre dirigió su mirada fenomenológica hacia una escena aparentemente trivial que revelaba verdades devastadoras sobre cómo los seres humanos huyen de su autenticidad, la performance exagerada de un mesero en un café parisino que interpretaba su rol profesional con una precisión teatral tan elaborada que se convertía involuntariamente en parodia de sí mismo. El garcón que observaba con fascinación antropológica no era simplemente un trabajador cumpliendo eficientemente sus funciones, sino un actor inconsciente que había convertido su identidad profesional en refugio ontológico, contra el reconocimiento de su libertad radical. Cada gesto estaba cargado de una intencionalidad performativa que excedía las demandas reales del trabajo,
la manera demasiado precisa de sostener la bandeja, el ritmo exageradamente profesional de sus movimientos, la sonrisa que permanecía fija incluso cuando no había clientes observándolo. Esta performance no era consciente ni deliberadamente engañosa, sino una modalidad específica de mala fe que permitía al individuo experimentar una forma perversa de liberación a través de la identificación total con un rol predefinido. Al convertirse completamente en mesero, evitaba la angustia de tener que elegir constantemente quién ser más allá de las expectativas sociales que definían su función. Su rol se había convertido en una esencia artificial que le proporcionaba la estabilidad ontológica que su libertad radical hacía imposible. Pero el análisis revelaba algo aún más perturbador sobre la naturaleza de la actuación humana. El Garcón no estaba simplemente fingiendo ser mesero para engañar a otros, sino que estaba tratando de convencerse a sí mismo de que realmente era esencialmente un mesero, de que su identidad estaba determinada por su función social más que por su capacidad de elección libre. La performance era simultáneamente para otros y para sí mismo una forma sofisticada de autoengaño que requería la colaboración inconsciente de la audiencia. Esta dinámica se extendía mucho más allá de las situaciones laborales hacia todas las dimensiones de la identidad social. Las personas interpretaban constantemente roles como padre responsable, estudiante serio, artista bohemio, ejecutivo exitoso, no simplemente para cumplir expectativas sociales, sino para refugiarse en identidades que parecían proporcionar orientación clara sobre cómo comportarse en diferentes situaciones. La tragedia de estas performances era que funcionaban demasiado bien. Los individuos que las adoptaban experimentaban efectivamente una reducción de la angustia existencial porque habían encontrado formas de automatizar gran parte de su comportamiento según scripts sociales predefinidos. Pero esta reducción de ansiedad tenía un costo existencial devastador, la pérdida progresiva de contacto con su capacidad auténtica de elección libre. El estudio también revelaba cómo las performances individuales se reforzaban mutuamente a través de la colaboración inconsciente entre actores sociales. Los clientes del café trataban al mesero como si fuera realmente la función que interpretaba, confirmando su identificación con el rol y haciendo más difícil que reconociera las dimensiones de su ser que excedían esa función. La sociedad entera funcionaba como un teatro gigantesco donde todos los participantes habían olvidado que estaban actuando. Pero quizás la dimensión más siniestra de la performance del ser era su capacidad para corromper incluso los intentos de autenticidad. Ciertos individuos convertían la sinceridad o la espontaneidad en nuevos tipos de roles sociales, interpretando el papel del auténtico con la misma rigidez que otros interpretaban papeles más convencionales. La autenticidad performativa se convertía en una forma particularmente sofisticada de mala fe porque se disfrazaba como honestidad existencial. La observación condujo a una pregunta inquietante sobre la posibilidad misma de escape de la performance. Si toda acción humana en contextos sociales contenía una dimensión teatral, si incluso los comportamientos más espontáneos podían convertirse en actuaciones cuando eran observados por otros, ¿existía alguna forma de comportamiento que fuera genuinamente auténtico? ¿O estaban todos los seres humanos condenados a vivir como actores en obras cuyas tramas no habían escrito? El análisis sugería que la autenticidad no consistía en eliminar completamente la dimensión performativa del comportamiento humano, lo cual era imposible en cualquier contexto social, sino en mantener conciencia reflexiva sobre la distancia entre el actor y el rol, entre la libertad fundamental y las funciones sociales que esa libertad elegía interpretar. La diferencia crucial era entre la performance consciente que reconocía su propia artificialidad y la identificación inconsciente que convertía roles temporales en identidades permanentes. ¿Cómo podía una persona mantener esa conciencia reflexiva sin caer en el cinismo que convertía toda acción en mera actuación? ¿Existían formas de compromiso auténtico que no requirieran la renuncia total a la dimensión performativa de la existencia social?
La respuesta requeriría una exploración más profunda de cómo los seres humanos realmente se relacionan con sus propias posibilidades existenciales. Capítulo 9. Psicoanálisis existencial. El proyecto fundamental. Mientras desarrollaba las implicaciones de su ontología radical, Sartre reconoció que era necesario crear una metodología completamente nueva para comprender cómo los individuos realmente vivían su libertad en situaciones concretas. El psicoanálisis freudiano había revelado dimensiones ocultas de la motivación humana, pero su determinismo mecanicista era incompatible con la libertad absoluta que definía la condición existencial. La respuesta fue el desarrollo del psicoanálisis existencial, una técnica de interpretación que revelaría cómo cada persona construía un proyecto fundamental que organizaba todas sus elecciones aparentemente disparatadas en una totalidad significativa. El concepto de proyecto fundamental no se refería a planes conscientes que los individuos formulaban sobre sus objetivos vitales, sino a una elección original y prerreflexiva sobre qué tipo de ser querían ser, una decisión fundamental sobre el significado que querían crear a través de su existencia. Esta elección no ocurría en un momento específico de la biografía personal, sino que constituía la estructura temporal que daba coherencia a todas las decisiones particulares que una persona tomaba a lo largo de su vida. La metodología requería una forma de observación completamente diferente de la empleada por el psicoanálisis tradicional. En lugar de buscar causas inconscientes que determinaran el comportamiento desde el pasado, el psicoanálisis existencial interpretaba todas las acciones como expresiones de un proyecto futuro que el individuo estaba tratando de realizar. Los síntomas neuróticos, las preferencias estéticas, las elecciones profesionales, incluso los gestos corporales más triviales, todo podía ser interpretado como manifestaciones de una elección fundamental sobre el tipo de existencia que la persona quería construir. El análisis de casos específicos revelaba cómo funcionaba esta metodología en la práctica. Una persona que desarrollaba síntomas hipocondríacos no estaba simplemente respondiendo a traumas infantiles, sino eligiendo una forma específica de relacionarse con su cuerpo y con los demás que le permitía obtener atención, sin asumir la responsabilidad de pedirla directamente. La hipocondría se convertía en un proyecto existencial que organizaba toda su experiencia corporal, social y temporal según la lógica de la vulnerabilidad performativa. Pero el psicoanálisis existencial revelaba también que estos proyectos fundamentales no eran determinaciones fijas, sino elecciones que podían ser transformadas en cualquier momento a través de lo que denominaba conversión radical. A diferencia del psicoanálisis freudiano, que concebía la curación como la recuperación de memorias reprimidas, el psicoanálisis existencial entendía la transformación como la elección libre de un nuevo proyecto fundamental que reorganizara completamente la relación del individuo con su pasado, su presente y su futuro. Esta comprensión tenía implicaciones revolucionarias para la terapia psicológica porque eliminaba completamente la distinción entre normalidad y patología. No existían comportamientos intrínsecamente enfermos, sino únicamente proyectos existenciales que limitaban más o menos severamente las posibilidades de realización auténtica. La neurosis se convertía en una forma específica de mala fe que podía ser abandonada en cualquier momento si el individuo desarrollaba el coraje necesario para asumir la responsabilidad total por su libertad. El método también revelaba por qué los intentos de cambio superficial generalmente fracasaban. Una persona que trataba de modificar comportamientos específicos sin transformar el proyecto fundamental que los organizaba experimentaba resistencias que parecían confirmar la existencia de determinaciones inconscientes inmutables. Pero estas resistencias no surgían de fuerzas causales, sino de la coherencia lógica que el proyecto fundamental imponía sobre todas las elecciones particulares. La aplicación del psicoanálisis existencial a figuras históricas y literarias demostró su poder interpretativo. El análisis de Baudelaire revelaba cómo toda su obra poética expresaba un proyecto fundamental de rechazo a la condición burguesa que había heredado, pero un rechazo que permanecía parasitario de aquello que rechazaba. Su dandismo, su culto de lo artificial, incluso su homosexualidad,
Todo podía ser interpretado como expresiones de una elección original sobre cómo relacionarse con la respetabilidad social que despreciaba pero de la cual no podía liberarse completamente. Pero quizás el descubrimiento más inquietante del psicoanálisis existencial era la revelación de que incluso los proyectos aparentemente más auténticos podían convertirse en nuevas formas de mala fe si eran adoptados como identidades fijas. La persona que se definía como rebelde auténtico o buscador espiritual podía estar usando estas identidades como refugios contra la angustia de tener que elegir constantemente quién ser sin garantía sobre la validez de tales elecciones. La metodología sugería que la autenticidad existencial no consistía en descubrir un proyecto fundamental verdadero que hubiera estado oculto, sino en mantener una relación flexible y reflexiva con cualquier proyecto que se eligiera adoptar. La autenticidad requería la capacidad de cambiar de proyecto cuando las circunstancias lo exigieran sin experimentar tal cambio como traición a una identidad esencial. ¿Cómo se relacionaba esta comprensión revolucionaria de la psicología individual con las dimensiones políticas y sociales de la existencia humana? ¿Era posible ser auténtico individualmente mientras se participaba en estructuras sociales que perpetuaban la mala fe colectiva? Estas preguntas conducirían hacia la dimensión más controvertida y compleja del pensamiento sartreano, su evolución hacia el compromiso político radical, capítulo 10, de la filosofía a la política. El intelectual engajado. La transformación más radical en la evolución intelectual de Sartre no fue el desarrollo de nuevas teorías abstractas, sino su reconocimiento gradual de que la autenticidad existencial individual era imposible en un mundo estructurado por la injusticia sistemática. Durante los años de posguerra, mientras Europa se reconstruía sobre los escombros del fascismo y las colonias francesas luchaban por su independencia, el filósofo de la libertad absoluta descubriría que su ontología de la elección individual requería necesariamente una política de transformación social radical. Esta evolución no representaba una traición a sus principios existencialistas, sino su aplicación lógica a las dimensiones colectivas de la experiencia humana. Si cada individuo era completamente libre y completamente responsable por sus elecciones, entonces nadie podía refugiarse en la excusa de que las condiciones sociales lo obligaban a perpetuar sistemas que limitaban la libertad de otros. La complicidad con la opresión se convertía en una forma específica de mala fe que requería confrontación directa. El concepto de intelectual engajado que desarrolló durante este periodo no se refería simplemente a escritores que adoptaban posiciones políticas, sino a pensadores que reconocían que el acto mismo de pensar tenía consecuencias políticas inevitables. En un mundo dividido entre opresores y oprimidos, la neutralidad intelectual era imposible porque significaba aceptar implícitamente el status quo que beneficiaba a los grupos dominantes. No existía un espacio apolítico desde el cual observar objetivamente los conflictos sociales sin participar en ellos. Esta comprensión surgió de su experiencia directa con las contradicciones de la vida intelectual en el contexto colonial. Como escritor francés que vivía cómodamente en París gracias a los beneficios económicos del imperio colonial, participaba objetivamente en la explotación de poblaciones colonizadas independientemente de sus opiniones personales sobre el colonialismo. Su libertad individual para dedicarse a la filosofía dependía de estructuras económicas que negaban libertades fundamentales a millones de personas en África y Asia. El reconocimiento de esta contradicción lo obligó a reconsiderar completamente la relación entre libertad individual y responsabilidad colectiva. No era suficiente vivir auténticamente en el nivel personal si tal autenticidad dependía de la complicidad con sistemas que hacían imposible la autenticidad para otros. La libertad radical que había descubierto como característica fundamental de la condición humana creaba obligaciones políticas que no podían ser evitadas sin caer en formas sofisticadas de mala fe. La aplicación de la filosofía existencial a la política también revelaba las limitaciones del liberalismo tradicional que había dominado el pensamiento occidental desde la Ilustración. La democracia liberal presuponía que los individuos podían tomar decisiones políticas racionales basadas en información objetiva y intereses claramente definidos.
Pero el análisis existencial demostraba que las elecciones humanas estaban siempre condicionadas por proyectos fundamentales que no eran transparentes ni para los propios individuos que los adoptaban. La mala fe operaba también en el nivel político a través de ideologías que prometían liberar a las personas de la responsabilidad de tomar decisiones morales complejas. Los partidos políticos, los movimientos nacionalistas, incluso ciertos tipos de religión organizada, funcionaban como refugios colectivos contra la angustia de la libertad individual. Ofrecían sistemas completos de creencias que eliminaban la necesidad de confrontar las ambigüedades morales inherentes a las decisiones políticas reales. Pero la crítica existencial de la mala fe política no conducía hacia el cinismo o la retirada de la arena política, sino hacia una forma más radical de compromiso que reconocía honestamente las contradicciones inherentes a cualquier acción política. El intelectual auténticamente encajado tenía que actuar políticamente sin refugiarse en la ilusión de que existían posiciones moralmente puras que eliminaran la necesidad de elecciones trágicas entre valores incompatibles. Esta comprensión lo llevó hacia posiciones políticas que escandalizaron tanto a liberales como a marxistas ortodoxos. Su apoyo a la independencia argelina no se basaba en argumentos abstractos sobre el derecho a la autodeterminación, sino en el reconocimiento concreto de que la continuación del colonialismo francés era incompatible con cualquier pretensión de autenticidad existencial por parte de los intelectuales franceses. Su crítica del estalinismo no surgía de la defensa de la democracia liberal, sino del reconocimiento de que los sistemas totalitarios representaban formas institucionalizadas de mala fe que hacían imposible la autenticidad, tanto para gobernantes como para gobernados. La evolución hacia el compromiso político también transformó su comprensión de la escritura como acción. La literatura no podía ser separada de sus efectos políticos porque las obras literarias influían en cómo los lectores entendían su situación existencial y sus posibilidades de acción. El escritor que pretendía crear arte puro sin consecuencias políticas estaba adoptando una forma refinada de mala fe que negaba la responsabilidad inherente al acto de comunicación pública. ¿Cómo se relacionaba esta evolución hacia el compromiso político con su descubrimiento simultáneo del marxismo como herramienta de análisis social? ¿Era posible reconciliar la libertad absoluta del existencialismo con el determinismo histórico del materialismo dialéctico? La respuesta conduciría hacia una de las síntesis más ambiciosas y controvertidas de todo el pensamiento del siglo XX, capítulo 11, Marxismo existencial. La razón dialéctica. En 1960, cuando Sartre publicó La crítica de la razón dialéctica, estaba intentando una síntesis intelectual que muchos consideraban imposible: la reconciliación entre la libertad absoluta del existencialismo y la necesidad histórica del marxismo. Esta obra monumental no representaba una conversión del existencialismo al marxismo ortodoxo, sino la creación de una nueva filosofía de la historia que preservaba la libertad individual mientras reconocía las limitaciones materiales que condicionaban el ejercicio de esa libertad en situaciones históricas concretas. El problema que había identificado era fundamental para cualquier filosofía que pretendiera ser simultáneamente rigurosa y relevante. El existencialismo había demostrado que los seres humanos eran libertad radical, pero esta demostración parecía abstracta cuando se aplicaba a individuos que vivían en condiciones de pobreza extrema, opresión política o alienación económica. ¿Cómo podía hablarse de libertad absoluta a un trabajador cuyas opciones estaban limitadas por la necesidad de supervivencia? ¿Cómo podía el análisis existencial dar cuenta de las fuerzas históricas que parecían determinar las posibilidades de acción mucho más que las elecciones individuales? La respuesta requería una comprensión completamente nueva de la relación entre libertad individual y necesidad histórica. El marxismo tradicional había explicado el comportamiento humano como resultado de fuerzas económicas que operaban independientemente de la conciencia individual, pero esta explicación eliminaba precisamente la dimensión de la experiencia humana que el existencialismo había identificado como fundamental.
Los individuos no eran simplemente productos pasivos de sus circunstancias materiales, sino agentes que interpretaban activamente esas circunstancias y respondían a ellas según proyectos que ellos mismos habían elegido. El concepto clave que desarrolló para resolver esta tensión fue el de totalización, el proceso a través del cual los individuos libres creaban estructuras colectivas que después condicionaban las posibilidades de libertad para generaciones futuras. La historia no era el resultado de leyes económicas abstractas, sino de millones de decisiones individuales que se combinaban de maneras impredecibles para crear situaciones nuevas que ningún individuo había planeado. Conscientemente, esta comprensión dialéctica revelaba cómo la libertad individual y la necesidad histórica se constituían mutuamente sin eliminar ninguna de las dos dimensiones. Los individuos eran completamente libres dentro de las situaciones que heredaban, pero sus elecciones libres contribuían a crear las situaciones que limitarían las opciones de otros individuos en el futuro. La libertad existía siempre en situación, pero las situaciones eran siempre productos de libertades anteriores que habían elegido crear las estructuras que ahora parecían naturales e inmutables. El análisis de la escasez como fundamento de la historia humana proporcionaba un ejemplo concreto de cómo operaba esta dialéctica. La escasez no era simplemente un hecho económico objetivo, sino una relación social que surgía cuando las necesidades humanas excedían los recursos disponibles en contextos organizacionales específicos. Pero la respuesta a la escasez siempre involucraba elecciones sobre cómo distribuir recursos limitados, y estas elecciones creaban grupos, clases y estructuras de poder que después aparecían como determinaciones naturales del comportamiento social. La violencia que caracterizaba la historia humana no surgía de una naturaleza humana esencialmente agresiva, sino de la lógica práctica de situaciones donde diferentes grupos competían por recursos escasos. Pero incluso en las situaciones más desesperadas, los individuos mantenían la libertad de elegir cómo responder a la violencia, como víctimas pasivas, como agresores activos, o como resistentes que trataban de crear alternativas a las opciones aparentemente inevitables. Esta comprensión tenía implicaciones revolucionarias para la estrategia política porque eliminaba tanto el optimismo ingenuo que esperaba transformaciones automáticas como el pesimismo paralizante que negaba la posibilidad de cambio real. Las revoluciones sociales no eran inevitables ni imposibles, sino proyectos colectivos que surgían cuando suficientes individuos elegían asumir los riesgos inherentes a la transformación de estructuras que parecían permanentes. El análisis del estalinismo como socialismo de escasez demostraba cómo incluso los movimientos revolucionarios podían convertirse en nuevas formas de opresión cuando adoptaban métodos que contradecían sus objetivos declarados. La burocracia soviética no era una traición accidental a los ideales socialistas, sino el resultado lógico de intentar construir el socialismo en condiciones de escasez extrema sin desarrollar simultáneamente las formas de democracia participativa que harían posible el control popular sobre el proceso de construcción social. Pero quizás la contribución más importante de esta síntesis era su demostración de que el determinismo económico y la libertad existencial no eran conceptos contradictorios, sino dimensiones complementarias de una realidad más compleja. Los individuos experimentaban su libertad en situaciones que no habían elegido, pero sus respuestas libres a esas situaciones contribuían constantemente a recrear o transformar las estructuras que condicionarían las opciones futuras. ¿Cómo se aplicaba esta comprensión dialéctica a los movimientos anticoloniales que estaban transformando el mapa político mundial durante los años en que desarrollaba esta teoría? ¿De qué manera la lucha por la independencia nacional se relacionaba con la búsqueda de autenticidad existencial tanto individual como colectiva? La respuesta revelaría dimensiones aún más radicales de su evolución política e intelectual. Capítulo 12. El anticolonialista. Sartre contra el imperio. La transformación más controvertida y definitiva en la evolución política de Sartre llegó a través de su compromiso radical con los movimientos de liberación anticolonial, particularmente su apoyo incondicional a la independencia argelina que lo convirtió en enemigo público del establishment francés y target de múltiples atentados por parte de la
Organisation Armée Secrète. Esta posición no surgía de simpatías sentimentales hacia los oprimidos, sino de la aplicación rigurosa de sus principios existencialistas a la realidad del colonialismo como sistema que hacía imposible la autenticidad, tanto para colonizadores como para colonizados. El prefacio que escribió para los condenados de la tierra de Frantz Fanon en 1961 representaba uno de los textos más radicales jamás producidos por un intelectual occidental, una denuncia implacable de la civilización europea que desafiaba todas las justificaciones humanitarias del colonialismo. Su argumento no se basaba en consideraciones morales abstractas, sino en el reconocimiento concreto de que el colonialismo creaba situaciones existenciales que pervertían fundamentalmente las relaciones humanas tanto en las colonias como en las metrópolis. El análisis revelaba cómo el colonialismo funcionaba como un sistema total de deshumanización que no se limitaba a la explotación económica, sino que atacaba la estructura misma de la subjetividad humana. Los colonizados no eran simplemente pobres o políticamente subordinados, sino que habían sido sistemáticamente despojados de su capacidad de definirse a sí mismos, forzados a interiorizar la mirada deshumanizadora del colonizador como única fuente disponible de reconocimiento social. Esta interiorización de la opresión creaba formas específicas de alienación que eran más profundas que la explotación económica, porque atacaban la capacidad misma de los individuos para experimentarse como sujetos libres. Los colonizados se encontraban en la situación imposible de necesitar el reconocimiento de aquellos mismos que los despreciaban, de tener que demostrar su humanidad según criterios establecidos por quienes habían negado esa humanidad como justificación para la dominación. Pero el colonialismo también corrompía fundamentalmente a los colonizadores, que se veían obligados a vivir en permanente mala fe para mantener sus privilegios. Los franceses liberales que defendían la misión civilizadora de Francia en Argelia estaban adoptando una forma sofisticada de autoengaño que les permitía beneficiarse materialmente de la violencia colonial mientras se refugiaban en narrativas humanitarias que ocultaban la realidad de la dominación. El apoyo de Sartre a la violencia revolucionaria anticolonial escandalizó incluso a muchos de sus simpatizantes izquierdistas, pero surgía de una lógica existencial implacable. En situaciones donde la humanidad de un grupo había sido sistemáticamente negada durante generaciones, la violencia se convertía en el único medio disponible para afirmar la subjetividad que había sido atacada por el sistema colonial. La violencia revolucionaria no era simplemente un instrumento para obtener objetivos políticos, sino una forma de reconquista de la dignidad humana que había sido destruida por siglos de humillación sistemática. Esta comprensión lo llevó a posiciones que iban mucho más allá del anticolonialismo liberal tradicional. No era suficiente oponerse a los excesos del colonialismo mientras se mantenían las estructuras económicas y culturales que lo hacían posible. La descolonización auténtica requería la destrucción completa de las relaciones de dominación que habían sido creadas por el encuentro colonial, incluyendo las formas de conocimiento, las instituciones educativas y los sistemas de valores que perpetuaban la subordinación cultural de las antiguas colonias. Su análisis de la guerra de Argelia demostraba cómo el colonialismo había creado situaciones donde las opciones morales tradicionales se habían vuelto irrelevantes. Los franceses no podían elegir entre apoyar u oponerse a métodos específicos de represión porque su participación en el sistema colonial los hacía cómplices de la violencia estructural que hacía inevitables tales métodos. La única elección moralmente coherente era entre apoyar la independencia argelina o aceptar la responsabilidad por la continuación del sistema colonial. La posición también revelaba las limitaciones del humanismo liberal que había dominado el pensamiento progresista europeo desde la Ilustración. El universalismo abstracto que proclamaba la igualdad de todos los seres humanos funcionaba como ideología que ocultaba las relaciones reales de dominación que hacían imposible tal igualdad en la práctica. Los valores universales solo podían realizarse históricamente a través de luchas particulares que desafiaran las estructuras específicas que impedían su realización. Su colaboración con intelectuales del tercer mundo como Fanon,
Aimé Césaire y otros pensadores anticoloniales también transformó su comprensión de la relación entre cultura y política. Las culturas no eran entidades estáticas que podían ser preservadas o destruidas, sino procesos dinámicos de creación de significado que se transformaban constantemente a través del encuentro con otras culturas y con nuevas condiciones históricas. La descolonización cultural no significaba el retorno a tradiciones precoloniales puras, sino la creación de síntesis nuevas que incorporaran tanto la resistencia al colonialismo como la apropiación crítica de elementos útiles de la modernidad occidental. ¿Cómo se relacionaba este compromiso político radical con su vida personal y particularmente con su relación intelectual y emocional con Simone de Beauvoir? ¿Era posible vivir auténticamente relaciones interpersonales íntimas mientras se participaba en luchas políticas que exigían formas extremas de compromiso público? La respuesta revelaría dimensiones aún más complejas de su búsqueda existencial de coherencia entre principios filosóficos y práctica vital. Capítulo 13. Simone y Jean-Paul. Filosofía como vida compartida. La relación entre Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir representaba uno de los experimentos más radicales del siglo XX en la creación de una forma de vida compartida que desafiara las convenciones tradicionales sobre el amor, el compromiso y la colaboración intelectual. Durante más de 50 años, estos dos filósofos desarrollaron una asociación que era simultáneamente personal y teórica, emocional y política, una demostración práctica de cómo era posible vivir auténticamente la libertad existencial en el contexto de una relación duradera. El pacto que establecieron en 1929, cuando ambos eran estudiantes de la École Normale Supérieure, rechazaba explícitamente el modelo burgués del matrimonio monógamo como refugio contra la angustia de la libertad individual. En lugar de promesas de fidelidad eterna que funcionarían como determinaciones externas de comportamiento futuro, acordaron mantener lo que denominaban amor necesario mientras se permitían múltiples amores contingentes que enriquecerían su experiencia sin amenazar su compromiso fundamental mutuo. Esta estructura relacional no era simplemente una forma sofisticada de libertinaje, sino una aplicación rigurosa de principios existencialistas a la vida íntima. Si la autenticidad requería la preservación de la libertad individual como valor fundamental, entonces cualquier relación que eliminara la capacidad de elección continua sobre cómo vivir se convertiría necesariamente en una forma de mala fe. El amor auténtico no podía basarse en la renuncia a la libertad, sino en la elección constante de renovar el compromiso sin garantías externas que hicieran tal renovación automática. La colaboración intelectual entre ambos revelaba dimensiones aún más profundas de su experimento existencial. No eran simplemente dos filósofos que vivían juntos, sino pensadores que desarrollaban sus ideas a través del diálogo constante, cuestionando mutuamente sus presupuestos, refinando argumentos a través de debates intensos que podían durar días enteros. Sus obras individuales contenían las huellas de esta colaboración sin perder por ello su originalidad específica. El análisis que Simone desarrolló sobre la situación existencial de las mujeres en el segundo sexo ampliaba y profundizaba insights que habían surgido de conversaciones compartidas sobre la aplicación de la filosofía existencial a las relaciones de género. Su demostración de que no se nace mujer sino que se llega a serlo representaba una extensión lógica de la teoría sartreana sobre la construcción del ego, pero aplicada específicamente a las limitaciones que la sociedad patriarcal imponía sobre las posibilidades de autorrealización femenina. Esta colaboración también revelaba cómo era posible mantener diferencias intelectuales significativas dentro de una relación basada en valores compartidos. Simone desarrolló perspectivas sobre la corporalidad, la temporalidad y la situación existencial que divergían en aspectos importantes de las posiciones de Jean-Paul, pero estas divergencias enriquecían el pensamiento de ambos en lugar de crear conflictos irreconciliables. La dimensión más controvertida de su relación era su práctica de los amores contingentes, que incluía relaciones con estudiantes, colaboradores intelectuales y figuras políticas.
Los críticos interpretaban estas relaciones como evidencia de que su filosofía de la libertad funcionaba como justificación sofisticada para la irresponsabilidad emocional, pero la realidad era más compleja y ambigua. Ambos descubrieron que la libertad sexual no eliminaba automáticamente los celos, las inseguridades y las necesidades de posesión que caracterizaban las relaciones monógamas tradicionales. Sus cartas privadas revelan episodios de dolor intenso, competencia no reconocida y manipulación emocional que demostraban cuán difícil era aplicar principios existencialistas a la vida íntima sin caer en nuevas formas de mala fe. Pero también experimentaron formas de intimidad y crecimiento personal que habrían sido imposibles dentro de estructuras relacionales más convencionales. La libertad de explorar otras relaciones les permitió desarrollar aspectos de sus personalidades que su relación central no podía satisfacer completamente, mientras que la seguridad de su compromiso fundamental les proporcionaba una base estable desde la cual tomar riesgos emocionales e intelectuales. Su relación también funcionaba como laboratorio para explorar cómo era posible mantener autenticidad individual mientras se participaba en proyectos políticos colectivos. Durante las décadas de 1950 y 1960, cuando ambos se involucraron intensamente en movimientos anticoloniales y luchas de liberación, tuvieron que negociar constantemente entre las exigencias del compromiso político y la preservación de su independencia intelectual. La colaboración reveló también las tensiones inherentes entre la vida privada auténtica y la vida pública comprometida. Como figuras intelectuales prominentes, sus decisiones personales se convertían inevitablemente en declaraciones políticas que eran interpretadas por otros como modelos a seguir o rechazar. La autenticidad existencial se complicaba cuando se vivía bajo escrutinio público constante. ¿Cómo se relacionaba este experimento en la vida íntima con su comprensión más amplia de la literatura como forma de acción política? ¿De qué manera la escritura podía contribuir a crear las condiciones que harían posibles formas más auténticas de vida para individuos que no tenían acceso a los privilegios intelectuales y económicos que habían hecho posible su propio experimento existencial? La respuesta revelaría la dimensión final de su síntesis entre filosofía existencial y compromiso social. Capítulo 14. Literatura como acción. La responsabilidad del escritor en 1947, cuando Sartre publicó ¿Qué es la literatura?, estaba articulando una de las teorías más radicales jamás desarrolladas sobre la función social de la escritura. Su argumento central desafiaba tanto la doctrina del arte por el arte que había dominado la literatura moderna como el realismo socialista que subordinaba la creación artística a objetivos políticos inmediatos. La literatura auténtica no era ni escape estético de la realidad ni propaganda disfrazada, sino una forma específica de acción que transformaba la conciencia de los lectores, revelando posibilidades de libertad que permanecían ocultas en la experiencia cotidiana. El punto de partida era el reconocimiento de que toda escritura era necesariamente un acto de comunicación que presuponía la libertad tanto del escritor como del lector. Cuando un autor escribía una novela, no estaba simplemente expresando sentimientos personales o describiendo situaciones objetivas, sino invitando a los lectores a participar en la construcción activa de significados que podrían transformar su comprensión de sus propias posibilidades existenciales. La lectura se convertía en una forma de colaboración creativa que activaba la libertad de quienes participaban en el proceso. Esta comprensión eliminaba completamente la distinción tradicional entre literatura comprometida y literatura pura. Toda obra literaria era necesariamente política porque influía en cómo los lectores entendían su situación en el mundo y las alternativas disponibles para transformar esa situación. El escritor que pretendía mantenerse neutral estaba adoptando una posición política específica, la defensa implícita del status quo que se beneficiaba de la preservación de las condiciones existentes. Pero el compromiso literario auténtico no podía reducirse a la repetición de consignas políticas porque tal repetición eliminaba precisamente la dimensión de libertad que hacía posible la transformación de la conciencia.
Los lectores no necesitaban que les dijeran qué pensar, sino que se les proporcionaran instrumentos conceptuales y experiencias imaginarias que enriquecieran su capacidad de análisis crítico de las situaciones que enfrentaban en sus propias vidas. La novela existencial que desarrolló durante este periodo representaba una aplicación práctica de estos principios teóricos. Obras como La náusea, Los caminos de la libertad y las piezas teatrales como A puerta cerrada no describían caracteres psicológicos según los métodos tradicionales, sino que creaban situaciones límite donde los personajes se veían obligados a confrontar directamente su libertad radical y las consecuencias de sus elecciones fundamentales. El método narrativo eliminaba las explicaciones psicológicas que normalmente permitían a los lectores comprender el comportamiento de los personajes en términos de causalidad determinista. En lugar de presentar caracteres como productos de sus circunstancias, revelaba individuos en proceso de elegir constantemente quiénes ser a través de sus acciones, sin refugios causales que pudieran justificar tales elecciones. Esta técnica tenía efectos específicos sobre la experiencia de lectura que transformaban la relación tradicional entre lector y texto. Los lectores no podían adoptar la posición cómoda del observador externo que juzgaba moralmente a los personajes desde una perspectiva superior, sino que se encontraban implicados en las decisiones que los personajes tenían que tomar. La identificación emocional se convertía en confrontación existencial. El análisis de la situación del escritor en diferentes contextos históricos revelaba cómo las posibilidades de literatura auténtica variaban según las condiciones políticas y sociales específicas. En sociedades donde la libertad de expresión estaba garantizada constitucionalmente, los escritores enfrentaban la tentación de la complacencia burguesa que convertía la literatura en entretenimiento inofensivo. En regímenes autoritarios, la censura podía paradójicamente estimular formas más intensas de creatividad que empleaban la metáfora y la alegoría para comunicar verdades peligrosas. Pero independientemente de las circunstancias externas, todo escritor auténtico enfrentaba la responsabilidad fundamental de contribuir a la desalienación de sus contemporáneos, proporcionándoles instrumentos conceptuales para reconocer y desafiar las formas de mala fe que limitaban sus posibilidades de realización humana. La literatura funcionaba como una forma de psicoanálisis colectivo que ayudaba a las sociedades a reconocer sus propias contradicciones y conflictos reprimidos. La aplicación de estos principios a su propia práctica literaria reveló tensiones que nunca resolvió completamente. Sus obras más ambiciosas, como la tetralogía Los caminos de la libertad, quedaron inconclusas cuando reconoció que los métodos narrativos tradicionales eran inadecuados para representar la complejidad de la experiencia histórica contemporánea. La literatura existencial requería innovaciones formales que aún estaban por desarrollar. Su evolución hacia formas cada vez más directas de escritura política, particularmente durante su apoyo a los movimientos anticoloniales, también planteaba preguntas sobre la relación entre eficacia política inmediata y valor literario duradero. Los textos más militantes podían tener mayor impacto político en el corto plazo, pero corrían el riesgo de convertirse en documentos históricos sin resonancia existencial para lectores futuros. ¿Cómo se integrarían todas estas dimensiones de su pensamiento y su práctica en un legado coherente que pudiera orientar a generaciones futuras en su búsqueda de autenticidad existencial? ¿Qué aspectos de su filosofía mantendrían relevancia más allá de las circunstancias históricas específicas que habían motivado su desarrollo? La respuesta revelaría el significado duradero de una vida dedicada a la exploración sistemática de lo que significa ser auténticamente libre. Capítulo 15. El legado. Libertad como condenación eterna. Cuando Jean-Paul Sartre murió en abril de 1980, más de 50.000 personas acompañaron su cortejo fúnebre por las calles de París en una demostración espontánea de reconocimiento hacia un pensador que había transformado irreversiblemente la comprensión occidental de lo que significa ser humano. Pero el verdadero legado de su obra no residía en la admiración póstuma, sino en la permanencia devastadora de las preguntas que había planteado sobre la libertad,
la responsabilidad y la autenticidad en un mundo que había perdido sus fundamentos tradicionales de significado. La contribución más duradera de su filosofía no era ninguna teoría específica sobre la naturaleza humana, sino su demostración implacable de que los seres humanos no poseen una naturaleza fija que pueda justificar sus comportamientos o limitar sus posibilidades de transformación. Esta ausencia de esencia predeterminada, que había descrito como la condenación a ser libres, permanecía como verdad fundamental independientemente de los cambios culturales, tecnológicos o políticos que caracterizarían las décadas posteriores a su muerte. Las generaciones futuras que crecerían en sociedades de consumo masivo, comunicación digital instantánea y movilidad global continuarían enfrentando las mismas opciones existenciales fundamentales que él había identificado. Elegir entre la autenticidad que requería asumir completamente la responsabilidad por crear el significado de la propia existencia, o refugiarse en las múltiples formas de mala fe que prometían eliminar la angustia de tal responsabilidad. Sus análisis de la mala fe se revelarían proféticamente relevantes en culturas donde las identidades podían ser construidas y reconstruidas constantemente a través de redes sociales, donde los roles profesionales se multiplicarían exponencialmente, donde las opciones de estilo de vida se expandirían hasta crear nuevas formas de parálisis existencial. La abundancia de opciones no eliminaría la estructura fundamental de la elección, sino que la haría más visible y por tanto más angustiante. El concepto de proyecto fundamental mantendría su poder interpretativo en sociedades donde los individuos experimentarían múltiples crisis de identidad a lo largo de sus vidas, donde las carreras tradicionales serían reemplazadas por trayectorias profesionales fragmentadas, donde las relaciones durarían periodos cada vez más cortos. La necesidad de elegir constantemente quién ser sin garantías sobre la validez de tales elecciones se intensificaría en lugar de disminuir. Su comprensión de las relaciones interpersonales como dinámicas inevitables de reconocimiento y objetificación iluminaría fenómenos contemporáneos que él no podía haber anticipado. Las redes sociales como teatros de performance identitaria, la cultura de la celebridad como forma extrema de alienación mutua, las aplicaciones de citas como mercados de consumo emocional donde las personas se convertían en objetos intercambiables. La evolución de su pensamiento hacia el compromiso político también proporcionaría recursos conceptuales para generaciones que enfrentarían crisis globales que requerirían formas nuevas de solidaridad internacional. El cambio climático, las pandemias, las migraciones masivas, todos estos desafíos demandarían el tipo de responsabilidad colectiva que él había identificado como extensión lógica de la libertad individual auténtica. Su síntesis entre existencialismo y marxismo ofrecería marcos teóricos para analizar cómo la libertad individual se ejerce siempre en contextos de desigualdad estructural que limitan diferentemente las opciones disponibles para diferentes grupos sociales. Las críticas contemporáneas de la injusticia sistémica encontrarían en su obra instrumentos conceptuales que evitarían tanto el determinismo que niega la capacidad de resistencia individual como el individualismo que ignora las limitaciones estructurales reales, pero quizás la dimensión más perdurable de su legado era su demostración práctica de que la vida intelectual auténtica requería la integración constante entre pensamiento y acción, entre teoría y compromiso existencial. Las generaciones futuras de intelectuales que enfrentaran la tentación de refugiarse en la especialización académica encontrarían en su ejemplo una alternativa que preservaba el rigor teórico mientras mantenía relevancia para las luchas reales que definían las posibilidades de vida auténtica en cada época histórica. Su relación con Simone de Beauvoir también continuaría proporcionando un modelo alternativo para quienes buscaran formas de intimidad que preservaran la libertad individual sin caer en el individualismo que hacía imposible el compromiso duradero. Sus experimentos con formas no convencionales de vida compartida anticipaban transformaciones en las estructuras familiares y relacionales que se acelerarían en las décadas posteriores. El aspecto más inquietante de su legado era su insistencia en que no existían respuestas definitivas a las preguntas fundamentales sobre cómo vivir auténticamente.
Cada generación tendría que redescubrir por sí misma lo que significaba asumir completamente la responsabilidad de crear valores en situaciones que no habían elegido pero que podían transformar a través de sus elecciones. La libertad permanecería como condenación eterna porque eliminaba para siempre cualquier refugio en autoridades externas que pudieran justificar las decisiones más importantes de la existencia humana. Su obra final no proporcionaba consolación sino instrumentos conceptuales para navegar la condición humana con lucidez completa sobre sus contradicciones irreducibles. El verdadero homenaje a su pensamiento no consistiría en repetir sus conclusiones sino en aplicar su método de análisis existencial a las circunstancias específicas que cada época histórica presentaría como desafíos inéditos para la realización de la libertad auténtica. La pregunta que permanecería abierta para todas las generaciones futuras era la misma que había motivado toda su obra. ¿Cómo es posible vivir auténticamente en un mundo absurdo sin refugiarse en ilusiones consoladoras ni sucumbir a la desesperación paralizante? Su legado residía no en haber respondido definitivamente esta pregunta sino en haber demostrado que hacérsela honestamente era la condición indispensable para cualquier forma de vida que pudiera considerarse genuinamente humana.